Vamos a Puerto Rico, donde le presento la entrevista exclusiva que le realicé al gobernador de la Isla del Encanto, el señor Luis Fortuño, donde le pregunto, entre otras cosas, si el ser parte de Estados Unidos es la mejor opción, la mejor salida para esa isla. ¿Y por qué quiere despedir a más de 30,000 empleados públicos cuando prometió que solamente iba a despedir a uno, al exgobernador? Veamos. ¿Qué tal, mi querido señor gobernador de Puerto Rico? ¿Cómo está usted, señor Luis Fortuño? Gusto en tenerlo en el programa. Un placer para mí, María Elvira, como siempre, verdaderamente, y te felicito por el programa. Fíjese, gobernador, usted no lleva 100 días en el puesto y voy a empezar con una preguntita fácil. Lo mejor y lo peor que usted ha encontrado al sentarse en la silla de gobernador. Bueno, lo peor ha sido realmente que había un déficit terrible de más de 3.200 millones de dólares en el gobierno. Lo mejor ha sido realmente que hay un deseo de echar adelante la economía que trasciende los partidos políticos, que inclusive alcaldes de los distintos partidos están trabajando al unísono con nuestra administración para que echemos adelante la economía de Puerto Rico. Fíjese, ahora que usted me habla de la economía y después vamos a la política, cuénteme en particular el plan de Obama. Usted es un miembro importante del Partido Republicano. Hay algunos gobernadores republicanos que consideran que no quieren tocar el dinero del plan de Obama. ¿Cuál es la posición suya? Sí, nosotros necesitamos el dinero porque con un déficit de sobre 3.200 millones de dólares, y acuérdense que Puerto Rico, por ser un territorio de los Estados Unidos, no ser un estado como lo sería la Florida, por ejemplo, no hemos participado plenamente en algunos de los programas. O sea que realmente para lo que es educación, para lo que es salud, para lo que son proyectos de infraestructura, hemos cabildeado y aceptado el dinero para utilizarlo según establece la legislación que fue aprobada. ¿Y más o menos de cuánto dinero estamos hablando que ustedes consideran que le pueden llegar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico? En el caso de Puerto Rico debería ser alrededor de 5.000 millones de dólares, cubriendo todas las áreas, obviamente. Así que estamos trabajando para poderlo utilizar plenamente. Fíjese, vamos a hablar de la parte política, gobernador, y después regresamos a la economía. Acevedo Vilá. Nosotros sabemos que Acevedo Vilá fue un gran escándalo, y para aquel que no es puertorriqueño, no entendía cómo es posible que un gobernador podía tener 24 cargos federales en su contra. Resultó que después llegó a la parte de la justicia y en este momento Acevedo Vilá está libre de toda culpa. Eso para usted, y lo estoy diciendo yo y no usted, es un fantasma político que se apareció de repente y usted no esperaba. Su campaña corre en la corrupción, en atacar a las corrupciones como la de Acevedo Vilá. ¿Se equivocó usted, señor gobernador, al ver que este señor salió absuelto? No, ciertamente no. Quiero decirte que hubo dos gran jurados federales compuestos por puertorriqueñas y puertorriqueños que encontraron que había evidencia para acusarlo. Luego se envió toda la evidencia, luego de haber sido acusado, se envió toda la evidencia a la Oficina de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington. Entendieron que sí, que había razón para llevarlo a cabo. Luego de eso, un juez que se trajo de New Hampshire para que fuera totalmente imparcial, no tuviera nada que ver con Puerto Rico, entendió que para muchos de los cargos no se podía desestimar, que había que seguir adelante. Cuando termina finalmente el proceso, entonces el jurado determina que no era culpable fuera de toda duda razonable, o sea que es un estándar distinto. Pero nuestra campaña, aunque tocó ese tema, tocó el tema de la economía y tocó el tema del desmadre fiscal que había en que el gobierno seguía gastando más de lo que recibía. O sea que en ese sentido, pues entendemos que la justicia es así y la respetamos perfectamente. Claro, pero ¿qué pasa? Que hay muchos votantes, corrígeme si estoy equivocado, de muchos votantes puertorriqueños que no votó por Acevedo Vilá, por ese fantasma oscuro que estaba arriba de él en esos cargos federales. Ahora al estar absuelto, pues puede haber una cierta duda si en realidad el caballero no recibió los votos que algunos consideran que él que se merecía o que se iba a llevar. No, pero fíjate, el tema número uno de la campaña, pero por mucho, fue el tema económico. Y realmente Puerto Rico ya está entrando en su cuarto año de recesión. O sea que el problema es que él nos llevó a una recesión durante todos estos años, innecesariamente, cuando el resto de la economía nacional no estaba en recesión. Ya en el último año ha habido recesión a nivel nacional, pero ese fue el tema principal de la campaña. Y por eso es que yo he estado haciendo los cambios que he estado haciendo en los primeros 3 meses de gobierno para asegurarnos que la economía eche adelante lo antes posible. Mire, estar en sus zapatos es dificilísimo, y menos, como usted dice, en una isla donde los puertorriqueños se quejan de falta de trabajo y de la violencia. Yo quiero añadir que en la época en que yo vivía en esa isla, ese paraíso que se llama Puerto Rico, eso no existía. Pero bueno, ahora son otros tiempos.
¿Qué pasa ahora cuando una de las promesas de su campaña, gobernador, es que usted no va a tocar el sector público y que la gente, que los burócratas se van a quedar en sus puestos y ahora usted se ve obligado a tener que despedir a cerca de 30,000? ¿Qué pasó con la promesa? Bueno, mira, yo fui bien claro en que queríamos crear empleos en el sector privado, no en el sector público. Aunque es cierto que nunca supimos que el déficit en el gobierno de Puerto Rico era tan grande. Se hablaba de que podía ser unos 800 millones de dólares, sobrepasa los 3.200 millones de dólares. Ante esa situación tenía una disyuntiva: o aumentábamos las contribuciones a la gente o recortábamos el gasto de gobierno. Yo decidí que a la gente no le podíamos aumentar un centavo más en contribuciones y por ende decidí que vamos a recortar el gasto de gobierno, y tiene el apoyo mayoritario del pueblo. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que sin duda, y usted lo sabe, que a veces hay que tomar decisiones, como le dije, que usted estaba en una silla caliente, pero también las promesas de campaña la gente se acuerda. ¿Cuánto piensa usted que le pueden pasar la cuenta a los votantes, para hablar mal y pronto, por esa promesa de campaña que no ha podido cumplir? El tema principal aquí fue la economía y todos los arbitrios, contribuciones y cargos que el gobierno anterior le impuso a la gente. Yo he dicho que no voy a aumentar ni un centavo en contribuciones, ni arbitrios, ni cargos. Y ahí estoy obviamente firme en que no lo vamos a hacer. Ahora, por salvar el crédito de Puerto Rico, si no iba a aumentar las contribuciones, tenía que recortar el gasto. Si eso tiene un efecto político, lo siento muchísimo, yo voy a hacer lo correcto para que Puerto Rico eche adelante y no perdamos lo que íbamos a perder, como decimos aquí, perder la casa. No podemos perder la casa. Entonces, in other words, no new taxes, no hay nuevos impuestos. Exactamente, esa es mi política, no vamos a poner impuestos adicionales, de hecho todo lo contrario, a mitad de cuatrenio nuestro deseo es que haya una reforma contributiva amplia para que podamos bajar las contribuciones a la gente. Así que como la alternativa era recaudar más o recortar el gasto, decidí que no vamos a recaudar más, no new taxes como tú acabas de decir, y entonces en vez de eso vamos a recortar el gasto de gobierno y así se afecta a menos gente. Gobernador, el tema de la estadidad, el tema de la independencia, el tema de ser parte de los Estados Unidos. Hace 100 años que los puertorriqueños están escuchando esta discusión política. Si esta noche usted tuviera una vara mágica y usted pudiera hacer que los Estados Unidos tomaran la decisión que usted le va a recomendar, ¿qué le dice usted que los puertorriqueños quieren? La mayoría queremos ser parte integral completa de los Estados Unidos. Somos un territorio en este momento, queremos participar plenamente y la única manera de participar plenamente es ser un Estado de la Unión. Ahora, en ese sentido, quiero un proceso donde podamos escoger entre las distintas opciones, pero para resolver esto de una vez y por todas, como bien dices tú, hace más de 100 años estamos discutiendo el tema, es hora de terminar el tema de una vez y por todas. Pero ¿cómo que usted me dice un Estado de la Unión y tener un proceso? Si en el 98, hace 10 años, la última vez que ustedes hicieron un referéndum, el 50% votó que ninguna de las anteriores, le dieron para escoger entre la estadidad, que es ser parte de Estados Unidos, la independencia, que es ser una república, o el Estado Libre Asociado, que es ese en interín. Y la gente votó por ninguna de las de arriba. Entonces, en realidad, que es la gran mayoría del puertorriqueño, no necesariamente el que está en su partido, ¿quiere ser parte de los Estados Unidos? Por supuesto, de hecho, el 95% de una u otra forma, ya sea como territorio o como un Estado de la Unión, queremos ser parte de los Estados Unidos. Lo que pasó en aquel momento, en el 98, realmente fue un voto castigo contra el gobernante del momento. Y por eso ninguna de las anteriores, no ganó nadie. Pero, gobernador, perdona que le interrumpa. Pero a veces tú sabes que el electorado... Le interrumpo. No es lo mismo ser Estado Libre Asociado que ser un Estado de la Nación, aunque ambos tienen asociación con los Estados Unidos. Sí, pero en ambos casos somos ciudadanos americanos. En ambos casos, cuando vienes a Puerto Rico no necesitas pasaporte, no necesitas visado. Ahora, no es lo mismo, tienes toda la razón. Ser un Estado es muchísimo más atractivo. Pero si tenemos un proceso que no esté amañado, un proceso que sea limpio, que permita que la gente vote directamente, estoy convencido de que la estadía va a ganar, pero tenemos que tener el proceso y de hecho la propia administración de Barack Obama se ha comprometido a que ese proceso se logre pronto. Le agradezco muchísimo este honor de haber venido a los estudios de Mega en Puerto Rico, en haber hablado con nosotros y le deseo lo mejor en estos próximos 4 años. Gracias a ti, como siempre, éxito en tu programa.